Muy buenas tardes, hermanitos. Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Bueno, continuamos con nuestros devocionales. El día de hoy nos toca el libro de Jeremías del capítulo 18 al 22. Y bueno, Jeremías era un sacerdote israelita, el cual vivió en Jerusalén, ¿sí? Y fue llamado a ser profeta para advertir al pueblo de Israel acerca de las terribles consecuencias que iban a padecer por romper su pacto con Dios a través de la idolatría. El pueblo era muy idólatra, hermanos. A pesar de que el pueblo era idólatra, el Señor siempre permanecía fiel con ellos, ¿sí? Y bueno, Dios llamó a reunir a Jeremías a reunir sermones, ensayos y poemas y a escribirlos con la ayuda de Baruch. Por lo cual este libro de Jeremías se lee como una antología, presentando a Jeremías como el mensajero de la justicia y gracia de Dios. Hermoso libro, hermanos. Y vemos que, bueno, Jeremías era muy joven cuando él empezó su ministerio. Y bueno, vamos a entrar en materia en el capítulo número 18. Les voy a leer una porción de la palabra, del versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te daré a oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermosa palabra, hermanas, hermosa palabra que el Señor el día de hoy nos da. Y bueno, Dios es el alfarero, hermanos, y nosotros somos esas vasijas, ese barro en sus manos. Y si nos dejamos moldear a través de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a hacer esas vasijas útiles para Dios, ¿sí? Y Él nos quita y nos permite dejar la maldad de nuestro corazón, hermanos. Y bueno, es una porción de la Biblia que es muy bonita porque todo lo que a Dios no le gusta de nosotros, Él lo quita y nos hace nuevas personas. Yo creo que estoy segura, hermanos, que cuando tú conociste al Señor, ya no eres esa persona que eras antes. Ha habido cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque has puesto tu vida en manos de ese alfarero tan hermoso, que es perfecto y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando nosotros aprendemos a someternos a la voluntad de Dios y no ser como ese pueblo de Israel, idólatra, desobediente, este, Dios nos transforma nuestra vida, hermanos. Entonces, muy bonito capítulo. Voy a estar tomando porciones de cada capítulo. Y bueno, vemos en el capítulo número 19 que el Señor le da otra instrucción a Jeremías. Bueno, dice que vaya a comprar una vasija con el alfarero, ¿sí? Eh, y que llevara ancianos con él y que fuera al valle del hijo de Imón y le dirás, les voy a leer lo que le dijo, las instrucciones que le dio el Señor a Jeremías y dice, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oye le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos en Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino en pensamiento. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle de hijo de Inom, sino valle de la matanza. Hermanos, el pueblo de Israel sacrificaba niños. De veras que fue un pueblo tan idólatra, tan malagradecido, porque el Señor estuvo con ellos. Dios, a pesar de todo esto que estaban haciendo, el Señor los cuidó. El Señor nunca deja de ser fiel, hermanos, a pesar de que nosotros somos los infieles y los desobedientes y los ingratos, el Señor siempre permanece fiel porque Él no se va a negar. No va a negarse lo que Él es,
todos los atributos que el Señor tiene. Es fiel, poderoso. Esos son los atributos que solamente el Señor tiene. Nosotros somos los infieles, los ingratos, los desobedientes. Pero también el Señor, hermanos, pues él no le gusta eso, no le gusta que estemos en esa condición. Dice el versículo número 8, ¿podré a esta ciudad por espanto y burla? Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, a cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con el que los estrecharán sus enemigos. Y aquí en el siguiente versículo dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Hermanos, el Señor aquí les está dando, bueno, le está dando a Jeremías esta instrucción que le diga al pueblo de Israel, ¿sí? Dice que él va a quebrar esa ciudad como quien quiebra una vasija de barro. Cuando nosotros arrojamos una vasija de barro, se hace cachitos, cachitos se desborona. Y dice que no se podrá restaurar, no podrá volver a su estado original. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel fue un pueblo que no, hermanos, no entendía, era rebelde, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar al capítulo número 20. Y bueno, aquí, hermanos, el lamento de Jeremías. Me voy a enfocar en el versículo 7. Del 7 al 12 les voy a leer, hermanos, y ahorita les vamos a desglosar lo que dice la palabra de Dios. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnio, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para enfrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Hermanos, aquí Jeremías expresa al Señor, bueno, es un clamor tremendo al Señor con desesperación, pero también con alabanza, ¿sí? Porque reconoce que el Señor puede más que él, pudo más que él, dice el versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Es decir, el Señor pudo más que la voluntad de Jeremías. Eso es lo que quiere decir, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Él reconoce que el Señor es más fuerte que aún lo que él pudiera decir, ¿sí? Entonces, dice que había proclamado la palabra de Dios con fidelidad y lo que había recibido era persecución y dolor. Él era como contradictorio, ¿no? Porque nos ponemos en el lugar de Jeremías y dices, yo que proclamo, yo que hago lo que me dice el Señor y recibo persecución y dolor. Eso es lo que Jeremías decía, él sentía eso en su corazón, ¿sí? Y dice que cuando pensaba en dejar de proclamar la palabra de Dios y hablar del nombre del Señor, dice que la palabra de Dios era como fuego en sus huesos, que aunque él se resistió y quería soportar ese dolor, ¿sí? Dice que no pudo, no pudo dejar de proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado esa instrucción y dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me venciste, ¿a qué se refiere como me venciste? La voluntad de Dios puede más, que aunque nosotros no quieramos o se nos haga difícil obedecer al Señor, Jeremías lo hizo, sufrió y expresó al Señor lo que él tenía en su corazón. Estaba desesperado, estaba acorralado tal vez por muchísimas personas que pues no querían escuchar lo que el Señor le había mandado a Jeremías a proclamar la destrucción del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que en este pasaje, qué es lo que podemos aplicar a nuestra vida, hermanos? Que pase lo que pase, hermanos, debemos de ser fieles como Jeremías, ¿sí?
que aunque a veces hasta por hablar de la palabra, podemos ser perseguidos, ofendidos, ¿sí? Pero dice una palabra del Señor en el libro de Corintios, me parece que es Corintios, dice no, perdón, es en la bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, muy felices seremos, tenemos que ser y sentir ese halago de parte del Señor. ¿Por qué? Porque por su causa vamos a padecer. Así padeció Jeremías, hermanos, así lloró Jeremías. Jeremías, lo que me llama la atención es que Jeremías no le ocultaba nada al Señor, aunque sabía Jeremías obviamente que el Señor sabía todo de él, pero Jeremías lo expresaba. Muchas veces de nosotros hermanos no queremos expresar lo que estamos pasando o sintiendo, ¿sí? Pero el Señor lo sabe. Eso es lo que nos debe de quedar claro, que aunque nosotros quisiéramos aparentar que todo está bien, el Señor sabe nuestro corazón, el Señor sabe si sufrimos, si, estamos angustiados, si estamos tristes, si estamos cansados, el Señor sabe todo eso, hermanos. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que tú se lo expreses, así como Jeremías expresó su dolor, su angustia, su tristeza, su desánimo al Señor. El Señor lo escuchó y lo seguía fortaleciendo, hermanos. Dice el versículo número 11, hermanos, y ahí está el ánimo que el Señor le daba a Jeremías. Dice, bueno, esta expresión lo dice Jeremías y dice así: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos, aquí él sabía, o sea, primero le expresa su dolor y su descontento y su frustración tal vez de Jeremías, pero aquí él está consciente, o sea, expresa lo que él siente, pero luego dice, mas Jehová está conmigo. O sea, yo sí padezco esto, siento esto, pero entiende que el Señor está con él. A pesar de cómo él se sienta, así como tú te sientas, hermano, el Señor está contigo. Y eso es lo que debemos de entender. Hay veces que vemos más los problemas o las afrentas que pasamos y no vemos lo que el Señor ha prometido. Dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién podrá contra el Señor, hermanos? Nadie. Ni nuestra angustia, ni nuestra persecución, ni nuestra enfermedad. Nadie, hermanos, es más fuerte que Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso, hermanos. Agarrémonos de esto que Jeremías nos explica. Bueno, en este caso, Jeremías eh, nos relata, ¿sí? Nos relata a través de la palabra de Dios cómo es que él se sentía, que él obedecía, que él era fiel, que él le decía al Señor, le daba al Señor una instrucción y él no decía por qué ni preguntaba, él solamente obedecía, ¿sí? Así nosotros, si el Señor nos da instrucciones en su palabra, hermanos, no tenemos que estar preguntándole al Señor por qué o queriendo que Él nos explique el por qué. Nosotros solamente tenemos que obedecer, así como lo hacía Jeremías, nosotros así también debemos hacerlo, hermanos. Sí, hermosa palabra que el día de hoy nos tocó, ¿sí? Bueno, en el capítulo número 21, ¿sí? Jeremías había profetizado la destrucción de Jerusalén, pero los líderes de la ciudad rechazaron y se burlaron del mensaje. Seguían en las mismas, hermanos. Sedequías buscó la ayuda de Dios, pero no reconoció su pecado, ni las advertencias que había recibido. ¿Qué es lo que nos lleva esto, hermanos? ¿A qué podemos tomar como ejemplo de Sedequías? ¿Sí? Dice que él buscó la ayuda, pero ¿por qué buscó la ayuda? No fue por amor, hermanos, fue por interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque no reconoció su pecado. Él solamente buscaba que el Señor le solucionara las cosas, pero él nunca se arrepintió, ¿sí? Aquí muchas veces nosotros, hermanos, mientras tenemos dinero, mientras tenemos trabajo, mientras tenemos salud, mientras todo está bien, no buscamos a Dios. No lo buscamos porque todo va bien según nosotros, ¿no? Todo va bien, tenemos lo que necesitamos, tenemos estabilidad en todos los aspectos. Dicen o decimos, ¿por qué busco a Dios? Y tengo todo esto bien, está bien. Pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? ¿Qué pasa cuando el Señor permite que enfermemos? Cuando el Señor permite que tengamos escasez en nuestro bolsillo.
Cuando hay problemas familiares, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí sí vamos y acudimos, Señor, ayúdame por esto y por esto y por esto. Al Señor a veces, hermanos, solamente le vemos las manos. ¿Qué es lo que nos puede dar? ¿Qué es lo que nos puede ofrecer? Pero pocas veces, hermanos, buscamos el rostro de Dios, buscamos la presencia de Dios. No debemos de ser interesados, hermanos. El Señor es bueno y Él nos da, no porque seamos buenos ni porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, porque Él es el Dios de misericordia. Por eso nos lo da. Pero nosotros, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Somos ingratos, ¿sí? Solamente cuando necesitamos es cuando lo buscamos. Cuando estamos en enfermedad, ahí sí, doblamos nuestra rodilla, Señor, ayúdame, sáname y todo, ¿no? Pero mientras estuvimos bien, no nos acordamos del Señor. Y esa es una ingratitud. Es una ingratitud, hermanos, que no debe de ser, ¿sí? Aquí Sedequías, perdón, él lo hizo así. Mientras estuvo bien, no buscó a Dios. Había advertencias de parte de Jeremías para el pueblo de Israel y no escuchó, no decía nada, no buscaba de Dios, pero cuando necesitó, ahí sí fue a buscar a Dios, ¿no? Pero nunca reconoció su pecado, nunca reconoció que había fallado, ¿sí? Entonces, no hay que buscar al Señor, hermanos, solamente cuando necesitamos. Nuestra búsqueda debe de ser siempre, a todas horas, estemos bien o estemos mal, ¿sí? El Señor es fiel, hermanos, y el Señor cumple sus promesas, y Él prometió estar con nosotros. Pero nosotros también debemos de ser como Dios, fieles, buscar su rostro, no solamente sus manos. ¿Qué es lo que nos puede dar el Señor? Busquemos su rostro, busquemos su presencia, hermanos. El Señor desea establecer una relación con nosotros de honestidad y desinterés, ¿sí? Obviamente, por consecuencia de nuestra búsqueda al Señor, la consecuencia de buscar el rostro del Señor, obviamente el Señor nos va a bendecir, hermanos, ¿sí? Pero el Señor ve nuestro corazón. ¿Te acercas a mí cuando solamente necesitas? ¿Te acercas a mí cuando estás enfermo? Cuando estamos sanos lo buscamos. No debemos de ser así, hermanos. ¿Qué clase de relación? Y es pregunta para ti y contéstasela al Señor. ¿Qué relación tienes tú con el Señor? ¿Qué relación tienes con Él? ¿Genuina, desinteresada, honesta o solamente cuando necesitas? Y la misma pregunta me la hice yo, hermanos. ¿Sí? La misma pregunta me la hice yo. No es cuando necesitamos, es una permanencia en el Señor. Sí, y bueno, en el capítulo número 22, hermanitos, en el versículo número 21, dice, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. ¿Sí? Es lo que comentábamos, cuando nosotros tenemos, cuando hay provisión suficiente, dice, te he hablado en tus prosperidades, me dijiste, no oiré. ¿Sí? Joacim fue de corazón duro, hermanos, Dios le dio advertencias, pero él se negó a escuchar. Para Joacim, la prosperidad era lo más importante que su relación con Dios. Sus posesiones era lo más importante que buscar de Dios. Si en algún momento, hermano, tú y yo nos sentimos cómodos, que no nos hace falta nada, que todo va bien, es momento de reencontrarnos con el Señor. Es momento de buscar al Señor. Y si aún en estos momentos, hermano, tú te sientes cómodo con lo que tienes, con tus posesiones, con tu estabilidad económica, financiera, de salud, lo que sea, ¿sí? Y has dejado de buscar al Señor, has dejado de buscar el rostro del Señor, ¿sí? Es momento que regreses y busques de Dios, que pedamos perdón si lo hemos dejado, si lo hemos dejado a último término, si lo hemos dejado cuando nos sobra tiempo, es cuando lo buscamos. Hermanos, el Señor debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. No olvidemos, hermanos, que el trabajo, que la salud, que la estabilidad que tú tienes, el Señor te la ha dado. No la has conseguido por tus méritos. El Señor ha sido bueno y te ha dado. Así que si el Señor quiere, nos puede quitar todo lo que tenemos, ¿sí? Entonces, hay veces que el Señor, hermanos, permite que todo eso no lo tengamos. ¿Para qué? Porque solamente así lo buscamos otra vez. Dice en el libro de Oseas que el Señor
nos lleva a veces a los desiertos para que nos volvamos a enamorar de Él. ¿Y qué son esos desiertos, hermanos? Que hay veces que el Señor permite que pasemos enfermedad. Y ese es tu desierto, ese es mi desierto, una enfermedad. ¿Y qué hay en un desierto, hermanos? Hay estrés, hay tristeza, hay soledad, hay necesidad, hay sed, hay agotamiento, hay cansancio. Pero el Señor nos lleva a esos desiertos, dice, para que te vuelvas a enamorar de mí, para que lo vuelvas a buscar. Es una forma que el Señor usa. ¿Para qué? Para que lo busquemos. Él siempre quiere tener una relación con nosotros, hermanos. Siempre quiere que estemos ahí, fieles como Él es fiel. Pero hay veces, hermanos, que las posesiones, la prosperidad, ¿sí? Nos aleja de eso. ¿Por qué? Porque estamos poniendo más nuestro corazón en las posesiones que en el Señor. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. Esta es una advertencia que el Señor nos hace, ¿sí? De las consecuencias que podemos acarrear si nuestro corazón lo estamos poniendo en las posesiones. Porque todo esto, todo es vanidad, todo es humo, todo se acaba, todo se esfuma. Ahorita tenemos, mañana no tenemos, ahorita estamos sanos, mañana no sabemos, ¿sí? Y lo más importante es buscar el rostro del Señor, no solamente sus manos, que es lo que nos puede dar, no, busquemos su rostro, hermanos, para poder entender que Él es el dueño de nuestra vida. Eso es lo que debemos de entender. Él es el dueño de todo lo que tú posees, de tu trabajo, Él es el dueño, Él te lo dio. No olvidemos eso, hermanos, ¿sí? Y debemos de entender, hermanos, que nuestra relación con el Señor es mucho más importante que nuestras comodidades, que nuestro dinero, que nuestro trabajo, que nuestros viajes, lo que tengamos, hermanos. Eso es vanidad, eso es humo, eso se va, eso se acaba. Es una advertencia que el Señor hoy nos da, hermanos. Espero que sea de bendición. A mí fue de bendición y me llama a arreglar, a hacer ajustes en nuestra vida, a hacer ajustes en mi vida para no olvidarme quién es el Señor. Dios es el dueño de todo, del cielo, de la tierra, de todo lo que Él hay, todo es del Señor, todo le pertenece a Dios. Nuestra vida es de Dios, hermanos, nada es de nosotros, nuestra vida también es del Señor. Espero que sea de bendición, hermanos. Te mando un fuerte abrazo, recíbelo con mucho cariño. Que Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo devocional. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hasta luego.